Revelador encuentro. Millonario descubre una verdad increíble en la casa de su ex y su hijo Alejandro nunca imaginó que un simple regreso a su barrio lo cambiaría todo. Después de años de sacrificios y trabajo duro, se convirtió en un empresario de éxito, pero su corazón seguía latiendo por un amor que había dejado atrás, Valentina, su exesposa. Ese día, mientras conducía por las calles de su infancia, los recuerdos lo golpeaban como una tormenta. Los olores, los colores, hasta el polvo levantado por los coches lo llevaban de vuelta a momentos de felicidad compartida, pero también al dolor de una separación que nunca se borraría por completo. El rumor de que la casa de Valentina estaba a la venta lo inquietó. No por la casa en sí, sino por lo que significaba para Diego, su hijo. Un adolescente brillante que había tomado la decisión desgarradora de abandonar la escuela para ayudar a su madre en medio de una crisis económica. El corazón de Alejandro se hizo añicos en ese instante. No puedo dejar que esto sea el final, pensó, sintiendo una urgencia latente. Caminaba hacia el hogar donde vivió su primer amor, y mientras se acercaba, el aire se tornó espeso con la tensión de lo que estaba por suceder. Valentina lo recibió con una mezcla de resentimiento y nostalgia. Sus miradas se encontraron y, en ese instante, las palabras se sintieron innecesarias. Sin embargo, las conversaciones de reproches y recuerdos felices llenaron la habitación. Valentina, aún hermosa, mantenía la fuerza que siempre la distinguió, pero las huellas del sufrimiento en su rostro estaban claras. En los ojos de Valentina, Alejandro vio el eco de su amor perdido, pero también una pérdida de confianza. «Te fuiste, Alejandro. Te olvidaste de nosotros», dijo con una voz que resonó en su conciencia. El dolor se intensificaba cuando Alejandro se dio cuenta de que Diego estaba dispuesto a renunciar a su futuro. Le costó aceptar que su hijo se sentía atrapado en una situación que él había tratado de evitar por años. Cada palabra de Diego era un puñetazo en su corazón. «¿Por qué, papá? Solo quiero ayudar a mamá», decía, y Alejandro sintió un profundo remordimiento. No podía permitir que el sacrificio de su hijo se convirtiera en una carga. Tenía que hacer algo, y rápidamente, mientras buscaba soluciones para Diego, Alejandro tropezó con un antiguo secreto familiar que su padre había guardado bajo llave, una herencia que podría cambiar el destino de su hijo y ofrecerle las oportunidades que él había soñado. En ese momento, se dio cuenta de la conexión entre su pasado y su presente. La herencia no era solo una cuestión de dinero, sino una posibilidad de redención. Pero esto lo llevaba a preguntarse cómo reconciliaría su éxito material con las necesidades emocionales de su familia. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Mientras paseaba por las calles familiares, donde los murmullos de la gente no se habían apagado, Alejandro sintió el peso de su éxito. Los rostros que había conocido lo miraban con desprecio, como si hubiese traicionado sus raíces. Esa lucha interna entre ser un millonario y el hijo del barrio empezó a desgastarlo. Era un extraño en su propia tierra, huyendo de un pasado que aún no ataba. El clímax se acercaba. Este encuentro estaba destinado a ser el catalizador de una lucha interna, un dilema entre el compromiso y la ambición. Alejandro sabía que debía actuar rápido. En un instante de valentía y desesperación, encontró el testamento escondido que revelaba el camino a un futuro mejor. Pero antes de compartirlo con Valentina y Diego, una llamada lo interrumpió, dejándole en un precipicio emocional. ¿Podría decidir el destino de su familia o se perdería en un laberinto de arrepentimientos? La incertidumbre flotaba en el aire, y el futuro se presentaba como un lienzo en blanco, esperando a ser pintado con las decisiones de un padre que anhelaba reconectarse con su pasado. La llamada resonó en el salón, interrumpiendo el turbio silencio que rodeaba a Alejandro. Su mente se encontraba aturdida. ¿Quién podría ser en un momento como este?, pensó, mientras sus manos temblaban ligeramente al descolgar el teléfono.
La voz al otro lado era familiar pero inesperada, era su hermana, Carolina. Alejandro, he estado pensando en ti, dijo ella, su tono sugiere una mezcla de preocupación y esperanza. Sé que volviste al barrio, y quería hablar contigo sobre algo importante, algo que no puedo decirte por teléfono. Los latidos del corazón de Alejandro aumentaron. La urgencia de su hermana lo inquietaba. Dime, Carolina, ¿qué sucede? Preguntó con una voz que parecía más fuerte de lo que realmente se sentía. Es sobre papá y la herencia, comenzó Carolina, y el aire se densificó de inmediato. Ellos habían crecido con historias sobre ese legado olvidado, imponentes sueños guardados en un cofre donde solo su padre había tenido la llave. La mención de la herencia hizo que todos sus pensamientos sobre el futuro de Diego y Valentina se agolparan en su mente de nuevo. ¿Qué pasa con ella?, cuestionó Alejandro, ya lleno de ansiedad. ¿Qué tiene que ver conmigo? Hay más de lo que crees. Hay un secreto que papá nunca compartió, algo que podría cambiar sus vidas también, susurró Carolina, enfatizando la última parte. En un abrir y cerrar de ojos, la historia de la herencia se volvió más compleja. Alejandro sintió que las viejas raíces de su familia volvían a atraparlo. En ese instante, Valentina entró en la habitación, sorprendida al ver la expresión grave en su rostro. Él no quería que escuchara lo que estaba hablando, así que se volvió ligeramente hacia ella. Valentina lo miró con una mezcla de curiosidad y ansiedad. ¿Quién era?, preguntó, percibiendo que algo importante estaba en juego. Alejandro hizo una pausa. No quería involucrarla en este torbellino, pero sabía que no podía guardar secretos. Era Carolina. Me habló sobre la herencia de papá. Hay algo más, algo que puede ayudarnos, confió, la esperanza asomándose tras su tristeza. Valentina arqueó una ceja, incrédula. ¿Herencia? ¿Por qué no me lo dijiste antes?, exclamó, algo molesta. ¿Qué tiene eso que ver con nosotros? Significa que hay una oportunidad. Una posibilidad para ti y Diego, insistió él, viendo cómo la chispa de duda en sus ojos se iluminaba lentamente. No sería solo un dinero, podría abrirle las puertas a estudiar, a soñar de nuevo. Las palabras se quedaron flotando en el aire. Valentina, sintiendo la carga de los últimos años, se cruzó de brazos y dejó escapar un suspiro cansado. No es tan simple, Alejandro. No estoy segura de que eso resuelva todo. Los problemas que enfrentamos son más grandes. Ella tenía razón, y Alejandro lo sabía. La lluvia que caía ahora sobre la ventana parecía resonar con sus sentimientos, ensombreciendo el momento que buscaba algidez. Quería abrazar los recuerdos, las promesas de un mañana diferente, pero el peso del pasado se interponía. Entonces, algo en su interior lo empujó a actuar. Valentina, necesito que me creas. Este puede ser nuestro último intento por cambiar las cosas, dijo, sintiendo que el tiempo se escurre como arena entre sus dedos. Se acercó a ella, buscando ese hilo de confianza que había faltado. ¿Podríamos investigar juntos? ¿Estaríamos dispuestos a arriesgarlo todo por nuestra familia? Valentina lo miró fijamente. La lucha interna era evidente en su rostro. Alejandro, las heridas son profundas. Pero si realmente crees que esto puede ser una solución, tal vez valga la pena intentarlo. Esa incertidumbre colgaba en el aire, llena de posibilidad pero también de miedo. Alejandro sintió esperanzas resurgir mientras imaginaba un futuro donde su hijo podría volver a sonreír. Pero había un nuevo dilema, estaba listo para enfrentar todas las verdades, incluidos los secretos familiares ocultos, que podrían salir a la luz. Mientras Alejandro se preparaba para abrir su corazón, una nueva llamada entró en su móvil. Miró la pantalla y se le heló la sangre. Era Diego. ¿Qué estará pasando ahora?, se preguntó, sintiendo que un nuevo giro se cernía sobre ellos. La tensión en su pecho aumentó y un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Estaría a punto de descubrir lo último que podría cambiar sus vidas para siempre? Alejandro se detuvo un instante, el aire se volvió denso y frío. Con manos temblorosas, aceptó la llamada, sintiendo cómo la angustia se apoderaba de él. Diego, ¿qué sucede?, preguntó, logrando que su voz sonara tranquila a pesar de la tormenta que se desataba en su corazón. Papá, necesito hablar contigo.
Es urgente, respondió Diego, su voz entrecortada. Alejandro sintió que su estómago se encogía. Algo en el tono de su hijo presagiaba problemas. ¿Estás bien?, inquirió, ansioso. Es sobre la escuela. No sé cómo decirte esto, pero hay algo que tienes que saber, continuó Diego. Alejandro cerró los ojos, sintiendo que la carga de la vida se cernía sobre él. La situación en la escuela había sido tensa últimamente. Su hijo había estado lidiando con problemas de bullying, pero nada que no pudiera superar, o eso soñaba. ¿Qué pasó, hijo?, insistió, ya con un nudo en la garganta. Me hicieron una broma pesada. Destruyeron mis cosas y, bueno, no puedo volver allí, confesó Diego, su voz resonando con un dolor palpable. Alejandro sintió una punzada de impotencia al imaginar a su hijo enfrentando eso solo, sin el apoyo y la protección que él deseaba brindar. Lamento mucho que estés pasando por eso. Voy a resolverlo, lo prometo, le dijo, pero al mismo tiempo, la conciencia de que tal vez eso no era suficiente lo golpeó. Tenía que hacer más que solo palabras vacías, Diego suspiró, parecía haber encontrado algo de consuelo en las palabras de su padre. Pero también escuché algo sobre la herencia, y creo que eso podría cambiarlo todo. Carolina está metida en esto, ¿verdad? Las palabras resonaron en la mente de Alejandro, un eco del pasado que se resistía a apagarse. Sí, ella me llamó, admitió, consciente de que esa llamada no había sido solo casualidad. ¿Por qué lo mencionas? Porque algunos chicos en la escuela hablan de eso, pero de una forma diferente. Dicen que eso podría cambiar nuestra vida. Yo quiero que sepas que estoy dispuesto a ayudar, a buscar, si eso significa salir de esto, respondió Diego. Su determinación iluminó el tono de su voz, pero Alejandro sintió un peso en su corazón. ¿Qué historia había estado circulando entre sus compañeros? Voy a hablar con tu madre. Quiero que sepas que no estás solo en esto. Juntos vamos a encontrar una solución, lo alentó, pero las dudas comenzaron a danzar en su mente. Valentina entra con preocupación y escucha solo la última parte de la conversación. Sus ojos se encontraron y Alejandro sintió que la tensión crecía entre ellos. Diego, haremos esto juntos. No te preocupes. Te amo, concluyó antes de colgar. ¿Qué ha pasado?, le preguntó Valentina, su voz temblando de ansiedad. Alejandro suspiró profundamente, el aire se sentía más pesado que antes. Diego tiene problemas en la escuela. Él menciona la herencia. Parece que algunos chicos hablan de eso y ahora está interesado en investigar, explicó, su mirada fija en Valentina, buscando su apoyo. ¿Por qué tiene que meterse en esto ahora? No necesitamos más complicaciones, replicó ella, visiblemente frustrada. Las sombras de su pasado amenazaban con atraparlos una vez más. No es solo la herencia, Valentina. Esto es por él. Necesita saber que hay alternativas, que hay esperanza, insistió Alejandro. Se acercó a ella, tratando de hacerla ver más allá de la frustración. El silencio se hizo entre ellos, solo interrumpido por el sonido suave de la lluvia que ya se había convertido en una tormenta. La incertidumbre llenaba el aire, como una nube oscura que no parecía despejarse. Alejandro podía ver la lucha en el rostro de Valentina, una batalla entre el miedo y la esperanza. Tal vez deberíamos considerar la reunión. Tal vez haya algo que no sabemos, dijo ella finalmente, permitiendo que una chispa de interés atravesara su mirada. Sí, y quizás Carolina pueda lucirse como siempre. No puedo ignorar el hecho de que haya algo más detrás de esto. Debemos buscar más respuestas, replicó Alejandro, decidido. La tensión en el ambiente se disipó un poco, pero la tormenta aún rugía en su interior. Antes de que pudieran dar el siguiente paso, el teléfono de Alejandro sonó nuevamente. Su corazón se detuvo. Era Carolina. ¿Qué más puede haberse revelado ahora?, pensó, sintiéndose al borde de un abismo. Contéstale. Tal vez tenga algo que sea crucial, instó Valentina, viendo cuánto lo afectaba. Pero Alejandro sentía como si cada melodía del timbre empujara más a los secretos familiares a la superficie.
No podía volver atrás. Con un respiro profundo, levantó el teléfono y respondió, sintiendo que estaban a punto de desvelar un misterio que podría no solo cambiar el rumbo de su familia, sino también desatar algo mucho más profundo. Carolina, ¿qué es tan urgente?, se escuchó su voz, temblando con la tensión de lo que podía estar por venir. Hola, Alejandro, dijo Carolina con un tono que sonó casi distante, como si las palabras atravesaran un vasto océano de desconexión. Lo siento por las molestias, pero esto no puede esperar. Alejandro frunció el ceño, sintiendo que cada segundo de silencio que pasaba aumentaba su ansiedad. ¿De qué se trata?, se atrevió a preguntar, aunque en su interior sabía que lo que estaba por escuchar podría ser devastador. Necesito que vengas a la casa. Hay algo que tenemos que discutir sobre la herencia. No puedo hacerlo por teléfono, insistió ella, mientras las gotas de lluvia empezaban a golpear con furia contra la ventana. Valentina, que escuchaba de cerca la conversación, palideció al oír el nombre de Carolina. La tensión se hizo más palpable. Alejandro podía notar cómo se tensaba el cuerpo de su esposa, y una oleada de dilema se apoderó de él. ¿Por qué no me dices aquí, en lugar de hacerme ir hasta allá? Porque esto es delicado. Hay documentos que necesito que veas, y algo más, algo que no puedo revelar por teléfono, respondió Carolina, su tono cambiando a uno más urgente. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Alejandro. ¿Es sobre Diego?, preguntó, intentando conectar los puntos. Él sabía que su hijo estaba envuelto en algo más grande de lo que parecía, y el hecho de que Carolina lo envolviera en esto lo llenaba de inquietud. Él también está involucrado, pero no puedo decirte más. Debes venir. Es importante. La vida de Diego podría cambiar, aclaró Carolina, y la frase se le quedó grabada en la mente. La vida de su hijo era la razón por la que todo esto importaba. Está bien. Voy, dijo, casi sin pensarlo. Colgó el teléfono y se encontró atrapado entre su obligación como padre y su deseo de proteger a su familia. Miró a Valentina, que ahora tenía el rostro lleno de preocupación. ¿Vas a ir a su casa?, preguntó Valentina, su voz quemando con una mezcla de frustración y temor. Necesito entender qué está pasando. Esto no se trata solo de la herencia. Hay algo más en juego y no puedo ignorarlo, le explicó Alejandro, tratando de transmitirle su determinación. Pero, Alejandro, ella no es de fiar. Hay algo detrás de ella, lo sabes. ¿Puedes realmente confiar en su palabra?, insistió Valentina, el miedo reflejado en sus ojos. Veo tu punto, pero también veo que Diego necesita respuestas y quizás con esto las obtenga. Si hay algo que pueda ayudarlo, debo intentarlo, dijo Alejandro, sintiendo el peso de la decisión sobre él. Ambos se quedaron en silencio, la tensión a su alrededor tan real como el zumbido del teléfono que todavía resonaba en su mano. Alejandro nuevamente lo miró, buscando consuelo, pero la dosis de incertidumbre era abundante. Finalmente, con un gesto de resolución, Alejandro salió de la casa, vestido con la carga del mundo sobre sus hombros, listo para enfrentarse a los fantasmas del pasado y a la imprecisa luz de un futuro desconocido. La lluvia continuaba cayendo, como si el cielo mismo también se preguntara qué camino tomarían sus vidas. Mientras conducía hacia la casa de Carolina, las imágenes de Diego atormentaban su mente. Podía verlo, con su voz temblorosa y ojos llenos de lágrimas. La idea de que su hijo pudiera perderse entre la vorágine de conflictos le desgarraba el alma. Llegó a la puerta de la casa de Carolina, y el ambiente se volvió opresivo. Golpeó suavemente, sintiendo que cada golpe en la puerta podía resonar como un eco de su propia vida. La puerta se abrió lentamente, y allí estaba Carolina, su rostro iluminado por una mezcla de nervios y expectación. Gracias por venir. Necesitábamos hablar, dijo ella, mientras su mirada se desvió un momento hacia la ventana, como si también anticipara una tormenta interna. ¿Qué es tan importante que no podías decírmelo por teléfono?, preguntó Alejandro, sintiéndose al borde de la incertidumbre. Carolina dio un paso atrás, permitiéndole entrar al atrevido terreno de los secretos. El aire se cargaba de signos que señalaban que todo estaba a punto de cambiar drásticamente. Hay algo que he estado guardando, algo que puede hacer que todo lo que creía sobre la herencia sea muy diferente, confesó, sus ojos fijos en los de Alejandro,
dejándole claro que lo que vendría no solo abalanzaría la verdad, sino que también podría desenmascarar viejas heridas. Alejandro sintió su corazón latir con fuerza. ¿Qué es?, preguntó, sintiendo que cada palabra de Carolina podía ser un ladrillo en los cimientos de su familia. Ella respiró hondo, como si al expeler esas palabras, liberara también décadas de secretos. Diego no es el único que está involucrado en esto. Hay algo que tú necesitas saber sobre tu propia familia, algo que cambiará todo, explicó Carolina. La frase quedó suspendida en el aire, provocando que cada fibra de su ser temblara, consciente de que la revelación podría ser más contundente de lo que jamás imaginó. En ese instante, Alejandro comprendió que la verdad podría ser su peor enemiga, pero también su única salvación. ¿Qué quieres decir? La voz de Alejandro tembló, presionando en las palabras que salían de su boca. La mirada intensa de Carolina disimulaba la tormenta que ya se había desatado en su interior. Él sentía como el sudor frío se apoderaba de su frente mientras el peso de lo que ella acababa de decir empezaba a hundirse en su pecho. Carolina dio un paso más cerca, su expresión se tornaba más grave, casi compasiva. No quiero que lo tomes a mal. Lo tengo guardado desde hace años, y no sabía si esto alguna vez saldría a la luz. Pero la situación ha cambiado. Su voz se quebró un poco, y Alejandro pudo ver que detrás de la frialdad que había mostrado al llamarle, había un ser humano que, al igual que él, estaba lidiando con la tormenta. ¿De qué se trata? Alejandro insistió, sintiéndose cada vez más atrapado entre la necesidad de saber y el miedo a la verdad. ¿Es sobre el testamento? ¿Sobre la herencia? ¿O algo que involucra a Diego? No solo eso, aseguró Carolina, meneando la cabeza. Es más complicado. Cuando murieron mis padres, también se llevaron consigo secretos que ni tú ni yo conocemos. Y Diego, él está en el centro de todo esto. La revelación retumbó en el aire, como si una corriente eléctrica recorriera el espacio entre ellos. No entiendo. ¿Qué tiene que ver Diego? La confusión oscurecía los pensamientos de Alejandro, quien sentía que todo estaba girando a su alrededor. Diego es parte de algo más grande, una unión que no esperaba. Carolina se detuvo y miró a Alejandro a los ojos, como si pudiera conectar sus corazones con lo que estaba a punto de revelar. Él puede no solo heredar dinero, sino también el legado que mi familia ha ocultado durante generaciones. Algo que, de salir a la luz, cambiaría tu forma de ver el mundo. Una respiración profunda fue todo lo que pudo hacer Alejandro mientras su mente intentaba juntar las piezas. ¿Qué tipo de legado? Cada palabra le costaba, como si el aire se estrechara en sus pulmones. Ese legado está relacionado con la historia de nuestras familias, con antiguos conflictos que se han enredado de tal manera que ahora afectan a nuestros hijos. La voz de Carolina temblaba bajo la presión del descubrimiento. Estamos hablando de conexiones que datan mucho antes de que nacieran. Las palabras de Carolina resonaban en su mente, creando ecos que no podía ignorar. ¿Cómo era posible que un lazo familiar se hubiera mantenido oculto todo este tiempo? Las sombras se alzaban, y Alejandro sintió cómo su corazón se encogía al imaginar el impacto que esto tendría en Diego. Escúchame. Carolina tomó un respiro profundo, no quería que Diego supiera nada de esto hasta que tuviéramos todas las pruebas. Pero ya es hora. Lo último que quiero es que su vida se vea afectada por una guerra que no le pertenece. Alejandro tragó en seco. No puedo dejar que esto lo destruya. Ya ha pasado por demasiado. La preocupación por su hijo lo invadía, y de repente, el deseo de protegerlo se intensificó como un fuego en su pecho. Eso es lo que necesitamos resolver ahora. Si no enfrentamos esto, las consecuencias podrían ser devastadoras. Carolina hizo una pausa, su mirada se tornó más intensa. Podría abrir viejas heridas, pero también servir como la oportunidad de sanar. Es nuestra responsabilidad. En ese instante, Alejandro entendió que el camino por delante estaba lleno de incertidumbres, pero también de una urgente necesidad de verdad. Las decisiones que tomaran no solo afectarían a sus vidas, sino que marcarían el rumbo de una generación entera. ¿Qué debemos hacer?, preguntó finalmente, sintiendo el impulso del deber correr por sus venas. Carolina sonrió, la tensión en su rostro empezó a desvanecerse. Primero debemos encontrar los documentos.
Allí está la prueba. Y luego tenemos que hablar con Diego. La frase se perdió en el aire, atrapada entre el miedo y la esperanza. Como si el destino ya hubiera tomado una decisión. Alejandro sintió el peso de ese momento sobre él, preparado para dar un paso hacia lo desconocido. ¿Y si él no quiere saber la verdad?, preguntó Alejandro, inquieto. Debemos preparar su corazón para lo que pueda venir. Si no lo hacemos, esto podría destruirlo, o incluso separarnos para siempre, confesó Carolina, su voz cargada de una fragorosa realidad. Los ojos de Alejandro se encontraron con los de ella, y en ese instante, él supo que estaban a punto de entrar en una tormenta que cambiaría sus vidas para siempre. Entonces, vamos a buscar la verdad. Juntos, dijo con resolución. Mientras el viento soplaba fuerte desde fuera, un nuevo miedo se apoderó de él. Se dio cuenta de que esta verdad podría no solo amenazar a su hijo, sino también poner a prueba la lealtad entre él y Valentina. Alejandro sintió que el tiempo se detenía. La pregunta palpitaba en su mente, ¿podrían enfrentar esto sin romperse en el proceso? Y con ese pensamiento, su determinación se volvió aún más intensa. Pero lo que Alejandro no sabía era que había fuerzas buscando desdibujar su idea de unidad y familia, fuerzas que ya se movían en la oscuridad, esperando el momento oportuno para atacar. La verdad, aunque poderosa, también podía ser un arma de doble filo. La noche había caído como un manto pesado sobre la ciudad. Alejandro y Carolina caminaron en silencio, cada paso resonando en las calles desiertas. La oscuridad parecía abrazarlos y al mismo tiempo advertirles que la verdad que buscaban era más profunda de lo que imaginaban. ¿Dónde crees que deberíamos empezar?, preguntó Alejandro, su voz apenas un susurro. El frío de la brisa nocturna le erizaba la piel, pero el verdadero escalofrío provenía de la incertidumbre que pesaba sobre sus hombros. Carolina se detuvo, mirando hacia el horizonte. La casa de mis padres. Ahí es donde guardaban casi todo. Yo solía jugar en el ático, nunca pensé que encontraría algo así. Sus palabras quedaron atrapadas en su garganta. Recordar aquel hogar lleno de risas y ahora marcado por el silencio le era doloroso. ¿Estás lista para esto? Alejandro se acercó un poco más, tratando de leer su expresión. Había algo en la forma en que se tensaba su mandíbula, una mezcla de resistencia y vulnerabilidad. Más que lista, Alejandro. Es hora de dejar de correr. La determinación brillaba en sus ojos, y él sintió una puntada de esperanza en medio del desasosiego. Mientras se acercaban a la casa, una ola de nostalgia llenó el aire. Las luces parpadeantes del vecindario contrastaban con la oscuridad del edificio que antes había sido símbolo de amor y felicidad. Ahora, ante ellos, era solo un recordatorio de secretos y historias enterradas. Con un gesto elocuente, Carolina sacó la llave que había conservado, un fragmento de su pasado que la unía a ese hogar. Su mano tembló al introducir la llave en la cerradura, y un crujido resonó en el silencio mientras giraba la perilla. El aire se llenó de polvo y recuerdos, como si la casa exhalara al fin su historia olvidada. Dieron un paso al interior, el piso de madera resonando bajo sus pies. Alejandro tuvo la sensación de estar cruzando un umbral hacia lo desconocido. Las sombras se cernían a su alrededor, y su corazón latía al unísono con un temor palpable. Vamos al ático, sugirió Carolina, su voz casi un eco en el silencio que envolvía la casa. Ascendieron la escalera, cada peldaño traía consigo el murmullo de viejos recuerdos. Cuando alcanzaron la puerta del ático, Carolina hizo una pausa. Alejandro pudo ver cómo su respiración se hacía más profunda, llena de inseguridad y determinación. ¿Estás lista?, preguntó Alejandro, consciente del peso emocional que ese lugar cargaba. Lista, respondió Carolina con firmeza, empujando la puerta con decisión. Al atravesar el umbral, la oscuridad del ático los envolvió. Con un gesto, Alejandro encendió la linterna de su teléfono, iluminando el espacio polvoriento. Cajas viejas, fotografías en blanco y negro, un mundo enterrado bajo el olvido. Pronto, la luz se posó en un objeto. Era una caja de madera, tallada con delicadeza. «¿Esto?», Carolina exclamó, dirigiéndose hacia la caja. Las palmas de sus manos temblaban al tocarla. «¿Qué hay dentro?». Alejandro sintió el anticipado cosquilleo de lo desconocido,
La sensación de que estaban al borde de desenterrar algo que podría cambiarlo todo. Con manos temblorosas, Carolina levantó la tapa. El sonido de la madera chirriante resonó en el silencio. Dentro, documentos antiguos, cartas y un diario desgastado por el tiempo. Esto es más de lo que imaginaba, murmuró Carolina, con lágrimas en los ojos. Pero lo repentino fue el sonido de un crujido. Alejandro se giró, el corazón desbocado. ¿Alguien está ahí? La voz de Carolina sonó débil, asustada. Las luces de su teléfono iluminaban sombras que parecían moverse. Apenas podía pensar, una presencia en el aire le llenó de una inquietante sensación. Sal de ahí. Alejandro tomó la mano de Carolina, su instinto paternal despertando. Una figura emergió de las sombras del fondo del ático, y en ese instante, Alejandro supo que entrar en aquella casa había sido solo el comienzo de algo mucho más oscuro. ¿Qué creen que están haciendo aquí? La voz era profunda y amenazante, resonando como un eco de advertencia. Ambos se quedaron paralizados, mirándose el uno al otro con la planta del pie en el aire, sintiendo que el único camino hacia adelante era el mismo que los había traído hasta ese punto, la búsqueda desesperada de la verdad. Los corazones de Carolina y Alejandro latían al unísono, como un tambor descompasado que resonaba en la oscuridad del ático. La figura que tenían delante se delineaba en la escasa luz, y su rostro, sombrío y severo, les resultaba terrorífico. Era un hombre mayor, con canas que caían en desorden por su frente y unos ojos que destilaban resentimiento. ¿Quién eres?, preguntó Carolina, y su propia voz sonó más fuerte de lo que se sentía. Sin embargo, la ira y el miedo competían en su pecho. Soy el que se encargó de mantener todo esto a salvo, respondió el desconocido, gesticulando hacia las cajas. Y no toleraré que toquen lo que no entienden. Alejandro, aún sujetando la mano de Carolina, sintió que el aire se volvía pesado. No estamos aquí para causar problemas, dijo con voz firme, intentando sonar más seguro de lo que realmente se sentía. Solo queremos respuestas. ¿Respuestas, eh? La risa del hombre era amarga, como un eco de antiguas traiciones. Las respuestas no son gratis. Vienen con un precio, y ni tú ni ella están dispuestos a pagarlo. ¿Qué precio? La voz de Carolina temblaba, pero no por miedo. Era la curiosidad la que la empujaba a avanzar, a descifrar qué secretos estaban siendo custodiados. El hombre se cruzó de brazos, su postura erguida cargada de desconfianza. La verdad no es lo que piensan. Ustedes creen que solo hay secretos familiares, pero hay cosas que se han dicho y hecho que podrían romperlos por dentro. Todo lo que han hecho no es solo su historia, es la de muchos. Necesitamos saberlo, insistió Alejandro, con la voz llena de resuelto. No podemos vivir en la incertidumbre. La expresión del hombre cambió, por un breve instante, como si un destello de compasión atravesara su mirada. A veces, saber no es un alivio. Puede ser una carga. Pero si insisten, hizo una pausa, dejando que el silencio se cerniera entre ellos. Vengan aquí, a esta caja. Carolina y Alejandro se acercaron, cada paso era un desafío. Con un gesto que parecía anunciar su decisión de revelar los secretos más oscuros, el hombre abrió la caja frente a ellos. Dentro, había una serie de antiguos álbumes, cada uno atestado de fotos familiares, pero no de las sonrisas que esperaban. Eran rostros en tono sepia, miradas tristes que parecían llorar su pasado. Todo esto, explicó, señalando las imágenes, es lo que tus padres querían ocultar, Carolina. Es la historia de traiciones, relaciones quebradas y decisiones que siguen resonando. Ustedes están conectados a algo más grande, un legado que nadie quiere recordar. El estómago de Carolina se encogió al mirar las imágenes. Reconocía algunos rostros, pero otros eran completamente desconocidos. ¿Por qué no me contaron esto? ¿Por qué guardaron este dolor en secreto? Porque la familia también puede ser una prisión. A veces lo que se oculta es más seguro que lo que se revela, respondió el hombre, su voz cargada de un pesar oscuro. Alejandro, luchando por comprender el significado entre las sombras, intervino. ¿Y cómo sabemos si lo que tú dices es la verdad? El hombre lo miró con un brillo desafiante. La verdad tiene 1000 capas, y ustedes deben estar listos para rasgar cada una.
Pero, háganse un favor, prepárense para las consecuencias, porque todo lo que descubran no solo cambiará su vida, también transformará a quienes los rodean. Con esas palabras resonando en sus mentes, Carolina miró a Alejandro, y en su mirada encontró tanto miedo como determinación. Finalmente, ella rompió el silencio. ¿Y si queremos descubrir lo que haremos? El hombre sonrió con una mezcla de tristeza y desafío. Eso depende de su valentía. Pero tengan cuidado, porque la oscuridad que se oculta aquí podría no ser solo del pasado. De repente, el silencio del ático se vio interrumpido, un sonido distante rompió la atmósfera tensa. Era un golpe contundente, una advertencia que resonaba hasta las paredes. ¿Qué fue eso? Alejandro se giró, sintiendo que el aire en la habitación se volvía aún más helado y pesado. Ha comenzado, murmuró el desconocido, tomando una bocanada de aire. El viaje que han comenzado no tendrá vuelta atrás. Lo que se revela a continuación podría ser lo mismo que los atrape. Si continúan, quizás se enfrenten a una verdad que no están listos para aceptar. Mientras Carolina se aferraba a la caja antigua, una sensación punzante de urgencia llenó la habitación. Afuera, el viento aullaba, como si el mundo estuviera preparado para desatar un caos del que solo ellos podían escapar, el rugido de las sombras estaba a punto de desatarse. Y ahora, con cada momento que pasaban, la partida había empezado. Las palabras del desconocido flotaron en el aire, pesadas y cargadas de significado. Alejandro sentía un temblor en su mano, que aún sostenía la de Carolina. Ella, con los ojos fijos en las fotografías, parecía buscar respuestas en cada rostro perdido en el tiempo. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Qué tenemos que hacer?, preguntó Alejandro, consciente de que la tensión crecía a su alrededor. El hombre se inclinó hacia adelante, y sus ojos, tan oscuros, brillaban con un fuego inquietante. Están en la encrucijada de su propia historia. Si desean saber la verdad, deberán abrir este álbum. Escoger una imagen, una que resuene con ustedes, y enfrentar lo que venga a continuación. Así de simple, inquirió Carolina, con una mezcla de incredulidad y temor. Simple, pero peligroso, replicó el hombre. Las imágenes no solo cuentan historias, traen consigo memorias, emociones, y lo más importante, consecuencias. Carolina sintió un nudo en el estómago. A pesar de su ansiedad, la curiosidad la empujó a inclinarse más cerca de la caja. Las fotografías parecían pulsar con vida propia, cada una esperando ser descubierta. Voy a hacerlo, declaró, con voz firme. No puedo vivir con la incertidumbre. Necesito entender qué significa todo esto. Alejandro la observó, su corazón latiendo desbocado. Pero, ¿y si no estamos listos, Carolina? ¿Y si esto nos lleva a un lugar oscuro? Quizás lo oscuro sea justo lo que necesitamos para salir a la luz, respondió ella, enfrentándolo con determinación. El brillo de su mirada lo hizo dudar, y supo que no podía detenerla. Con manos temblorosas, Carolina deslizó el álbum hacia ella. Mientras lo hacía, el viento aumentó su aullido, como si el propio universo estuviera en contra de su decisión. Tomando una respiración profunda, abrió la primera página. La imagen que apareció era una familia sentada a la mesa. Una alegría palpable envolvía la fotografía, pero al examinarla más de cerca, Carolina notó algo extraño, una figura apenas visible en la esquina, con una expresión que parecía una mezcla de dolor y desdén. ¿Quién es?, preguntó ella sin poder contenerse. Esa persona es un eco del pasado que se niega a desaparecer, dijo el hombre, su voz tingida de tristeza. El pasado siempre deja huellas, incluso entre las mejores sonrisas. Sin querer, Carolina se sintió atraída hacia la imagen, como si un hilo invisible tirara de su corazón. Al tocar la fotografía, el aire en la habitación se encendió de una luminosidad tenue, una chispa que hizo que todos en la habitación contuvieran la respiración. Un estallido de imágenes la envolvió, fragmentos de vidas que no eran suyas, gritos ahogados, risas perdidas, promesas rotas. La experiencia era abrumadora, un torrente de emociones que la arrastraba hacia la verdad. Por un instante, la realidad pareció desvanecerse alrededor de ella. Carolina. Alejandro la llamó, su voz entrecortada.
¿Qué ves? La mirada de Carolina estaba perdida, como si la vida misma hubiera cambiado a su alrededor. Es como si todo se uniera, todo lo que creía que conocía no es lo que parece. Su voz era un susurro, casi inaudible, los ojos del hombre destellaron con un conocimiento sombrío. Cada elección tiene su precio. Ellos están esperando. No solo ellos, sino los que vinieron antes que ustedes. Y la verdad tiene la capacidad de sanar o destruir. Un súbito eco resonó en el ático, y la caja comenzó a vibrar. El hombre dio un paso atrás, su expresión alertando a la pareja sobre algo inminente. No se detengan. Tienen que hacerlo ahora. Deben enfrentar lo que han despertado. Carolina y Alejandro se miraron, y una resolución silenciosa surgió entre ellos. Ella tomó el siguiente álbum al azar, y sin dudarlo, lo abrió, el rostro del hombre mayor palideció, y su advertencia antes de que se desatara el caos se quedó atrapada en la garganta. Al ver su reacción, el corazón de Carolina se aceleró aún más. «¿Qué hemos desatado?», murmuró Alejandro, mientras un estruendo ensordecedor llenó el ático. «Lo que oculta la sombra». «Está por salir a la luz», respondió el hombre, su rostro reflejando un temor palpable. La oscuridad a su alrededor comenzaba a tomar forma, y un viento helado les envolvió, llevándose consigo cualquier esperanza de regresar atrás. En ese instante, ambos supieron que habían cruzado una línea, y que la historia que pertenecía a sus ancestros iba a ser desenterrada. El retumblar creció y pudo sentirlo en sus huesos. ¿Era esta la verdad que tanto buscaban? Con cada segundo que pasaba, la angustia se entrelazaba con un destello de esperanza. Porque en la búsqueda de sus orígenes, podían encontrar no solo respuestas, sino la llave para liberarse de un destino impuesto. Pero, ¿hasta dónde llegarían para descubrir lo que se había ocultado tanto tiempo? Y, lo más importante, ¿quiénes serían cuando la tormenta finalmente se apaciguara? La habitación retumbaba con un eco cada vez más fuerte, como si el propio pasado estuviera gritando para ser escuchado. Carolina miró a Alejandro, con preocupación reflejada en sus ojos. ¿Estamos preparados para esto?, preguntó, el miedo apoderándose de su voz. No lo sé. Pero no puedo darte la espalda ahora. Vamos juntos. La determinación brilló en la mirada de Alejandro, y aunque el miedo amenazaba con consumirlos, se aferraron el uno al otro, un refugio en medio del caos. El aire se encendió, brillante y pesado, y de repente, las imágenes comenzaron a girar y danzar ante ellos. Sin querer, Carolina sintió que su cuerpo se movía, guiado por una fuerza mayor, una atracción hacia lo desconocido. Un susurro, un murmuro antiguo, le llamaba. «Espera», gritó el hombre de ojos oscuros, pero su advertencia llegó demasiado tarde. Carolina había tocado una nueva imagen, un retrato de un hombre con una mirada triste, el mismo que había estado oculto en la esquina de la primera fotografía. Él es clave. Deben saber de él, o todo esto significará nada. La conexión se hizo instantánea. Caroline fue arrastrada hacia un torbellino de memorias. Vio al hombre de la fotografía sollozando en soledad, rodeado de sombras, como si el mundo se le hubiera escapado entre los dedos. Había perdido algo más que el tiempo, había perdido su esencia, su luz. Se llevó una mano a la boca, las lágrimas comenzaron a brotar. ¿Quién es él? ¿Por qué me siento tan conectada? Él es su antepasado, un sacrificio. Un hombre que, por su elección, causó un dolor que se extendió a través de las generaciones. La voz del desconocido resonó a su alrededor, cada sílaba crujía como ramas secas bajo el peso del pasado. Alejandro observaba las imágenes en movimiento, incapaz de evitar una sensación escalofriante. Todo parecía estar interconectado, y dentro de él, una pregunta profunda germinaba: ¿y si esto nos separa en lugar de unirnos? Carolina levantó su mirada, viendo el temor reflejado en el rostro de Alejandro. Debemos seguir. No podemos correr y esperar que esto desaparezca. Sin embargo, no estaba segura si lo decía por él o por ella misma, atrapada entre la necesidad de conocer y el miedo a lo que pudieran encontrar. La habitación se tornó cada vez más oscura, como si la luz intentara retenerse a sí misma. El hombre mayor, ahora impasible, siguió observándolos. La historia es redundante. Volver a abrir viejas heridas puede doler más de lo que imaginan.
A veces, aceptar el pasado es abrir la puerta para liberarlo. Antes de que se dieran cuenta, la imagen del hombre triste pareció cobrar vida. Su voz, arrugada y quebradiza, se escuchó con claridad. No me olviden. No dejen que el sacrificio de sus ancestros se desvanezca en el aire. Deben aprender de su carga. Las imágenes se desvanecieron, pero la tensión en el aire permanecía, como un hilo tirante que podía romperse en cualquier momento. Carolina y Alejandro se miraron, una mezcla de terror y determinación en sus ojos. La lección era clara, hay que confrontar la verdad, no importa cuán dolorosa sea. Y si no podemos soportarlo, susurró Alejandro, el miedo filtrándose en su voz. Entonces enfrentaremos las sombras juntos. No voy a permitirme vivir con más preguntas. Carolina tomó la mano de Alejandro con firmeza, pero en el fondo sabía que el precio a pagar podría ser mucho más alto de lo que estaban dispuestos a imaginar. Sin embargo, antes de que pudieran procesar el significado de las últimas palabras del hombre anciano, un último grito resonó en el ático, un eco que retumbó en sus corazones. Los objetos alrededor comenzaron a moverse, y una niebla oscura se acumuló en el aire, cubriendo cada rincón y devorando la luz. Esto no ha hecho más que comenzar, dijo el hombre, y con cada sílaba, la oscuridad se volvía más densa, más ágil. Ambos sabían que estaban al borde de lo desconocido, a un paso de descubrir secretos que no sabían si querían desenterrar. ¿Qué más había detrás de esa cortina de sombras? Y, entonces, ¿podrían realmente salir? Indemnes de lo que estaban a punto de desenmascarar, el tiempo se detuvo, y sus corazones latieron por última vez al unísono, mientras la neblina los envolvía por completo. ¿Estamos listos para enfrentar la verdad?, se preguntó Carolina, su voz resonando en la nada. Antes de que pudiera escuchar la respuesta de Alejandro, la oscuridad los tragó, dejándolos vulnerables y a merced de lo que vendría. La oscuridad se disolvió lentamente, y Carolina y Alejandro se encontraron en un lugar desconocido. Todo era bruma, como si hubieran cruzado un umbral hacia una dimensión olvidada. Sintieron una presencia a su alrededor, y lo que antes era un simple ático se había transformado en un espacio repleto de ecos del pasado. Sus corazones latían como tambores, pero sabían que no podían retroceder. Era el momento de enfrentar la verdad. Un susurro resonó entre las sombras, guiándolos hacia una iluminada puerta que apareció en medio de la bruma. Adelante, parecía decir. Sin dudar, tomaron de la mano, y juntos cruzaron el umbral. La luz envolvía el espacio, y cuando sus ojos se adaptaron, lo que vieron los sobrecogió, una sala llena de fotografías, documentos, y un viejo árbol genealógico que conectaba a todas las generaciones de sus familias. Esto es impresionante, murmuró Alejandro, incapaz de apartar la vista de la historia desplegada ante ellos. Carolina, con lágrimas en los ojos, se acercó al árbol. Mira, aquí estamos nosotros, señaló con un dedo tembloroso, y aquí, todos los nuestros. Pero hay nombres que no reconozco. ¿Quiénes son estos? Cada nombre contaba una historia, y cada historia abría nuevas heridas. Alejandro se dio cuenta de que sus antepasados habían enfrentado pruebas similares, luchas entre la ambición y el sacrificio. Nuestras familias no solo están conectadas por la sangre, sino por el dolor compartido, reflexionó. De repente, una sombra se deslizó por el rincón, trayendo la cara del hombre misterioso con sus ojos llenos de tristeza. Ustedes han dado un paso importante, pero cada descubrimiento conlleva consecuencias. Aquellos que no se enfrentan a su pasado quedan atrapados en él. Carolina tragó saliva, un nuevo miedo apoderándose de ella. ¿Qué debemos hacer ahora? ¿Cómo enfrentamos lo que hemos desenterrado? Debemos buscar las verdades que nos han hecho quienes somos. Cada historia de sacrificio puede guiarnos, pero también puede rompernos si no tenemos cuidado, respondió el hombre, como un guardián de secretos. Alejandro apretó la mano de Carolina. Estamos preparados. No podemos dejar que el pasado siga moldeando nuestro futuro. Si hemos sobrevivido hasta aquí, podemos enfrentarlo juntos. Con renovado valor, comenzaron a descifrar las historias de dolor y resistencia. Empezaron a reconocer patrones, y a medida que cada página se pasaba, la luz que los rodeaba se tornaba más brillante. Las sombras del dolor se iban diluyendo, hallando sentido en lo que antes solo era caos. Las antiguas fotografías parecían resplandecer,
como si los espíritus de sus antepasados les brindaran fuerza y respuestas, el aire se volvió más ligero. Carolina encontró una vieja carta dirigida a un ancestro que había tenido que escoger entre familia y ambición, así como lo habían hecho ellos años atrás. Si él pudo, nosotros también, dijo Carolina, su voz más firme. ¿Qué vamos a hacer con esto?, preguntó Alejandro, notando aún la tensión en sus hombros. Vamos a hablar con Diego. Debemos asegurarnos de que sepa la verdad antes de que otros la distorsionen. La herencia no se trata solo de dinero, sino también de nuestro legado familiar, y tiene que entenderlo, propuso Carolina. Las palabras resonaron en su interior. Tienes razón. Es hora de construir juntos, de romper el ciclo de sufrimiento, respondió Alejandro, lleno de determinación. A medida que formulaban un plan, el hombre apareció nuevamente. Recuerden, la verdad es como un fuego. Puede calentar o consumir. Ustedes deciden. Y, antes de que pudieran reaccionar, desapareció entre las sombras. El aire quedó impregnado de una sensación de calma. La magia de la historia les ofrecía la posibilidad de un futuro brillante y genuino. Todos los caminos los habían llevado hasta aquí, su amor por Diego, su deseo de hacer lo correcto, y el dolor que, si se enfrentaba, ya no sería más que una memoria. Tomados de la mano, dieron un paso atrás hacia el umbral y la bruma comenzó a disiparse. De repente, se encontraron. Nuevamente en el ático polvoriento, los ecos del pasado ya no los acechaban, sino que se sentían como un respaldo en su búsqueda de un futuro. Vamos a buscar a Diego, dijo Alejandro con una sonrisa resplandeciente, su corazón lleno de esperanza. Finalmente, entendían que la conexión familiar era más fuerte que cualquier secreto oscuro. Salieron de la casa, listos para enfrentar la verdad y reescribir su historia, no solo para ellos, sino para las generaciones venideras. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Necesitas suscribirte ahora a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final. Y por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. No esperes ni un segundo más para compartir. Juntos podemos construir una comunidad más fuerte.